Hola, buenas tardes. Soy la abogada Caitlin Ken Goldfinch y hoy estoy aquí con Stephanie Chavarria de Centros Comunitarios de Impuestos o Foundation Communities. Hoy estamos hablando sobre impuestos y las preguntas que recibimos sobre impuestos. Y ahora es el tiempo de recibir muchas preguntas sobre impuestos, ¿no? Primero, sabemos que soy abogada de inmigración. Ese tema es muy importante para nuestros clientes. Entonces, hablamos mucho de impuestos en casos de inmigración, porque cuando alguien tiene que probar que tiene buen carácter moral, impuestos es un parte de su carácter moral. Entonces, si la persona está en proceso de deportación y tiene que probar buen carácter moral, esa persona va a tener que entregar sus impuestos a la corte para que el juez las revise. Y ellos quieren ver que la persona ha hecho sus impuestos y que todo está en orden y que no debe nada al gobierno. También cuando alguien está pidiendo ciudadanía, cuando un residente permanente ha aplicado para ciudadanía, el Servicio de Inmigración va a revisar sus impuestos de los últimos 5 años y es lo mismo. Ellos van a revisar los impuestos y ver que todo está hecho correcto y que no hay dependientes que no deben estar en los impuestos. Entonces, para casos de deportación, para casos de ciudadanía, y también es muy importante para los peticionarios en los casos de familiares, cuando alguien está pidiendo a un familiar, como un esposo ciudadano a una esposa o a un padre o a un hijo, un peticionario tiene que entregar sus impuestos al gobierno para probar que esa persona puede ser el patrocinador en el caso y que tiene ingresos suficientes para apoyar a la persona. Entonces es otra manera cuando inmigración revise impuestos. Por eso es un tema importante para nuestros clientes y vamos a empezar hablando de preguntas de impuestos. Entonces, Stephanie, primero nos puede contar qué es Centros Comunitarios de Impuestos y qué hacen. Claro que sí, buenas tardes. El Centros Comunitarios de Impuestos es por medio de Foundation Communities. Es un programa que ha estado con nosotros por 13 años consecutivos, en el cual nosotros proveemos preparación de impuestos completamente gratuita para familias e individuos con ingresos de hasta $55,000 anuales. Es un proceso completamente gratuito y ya hemos estado aquí por 13 años. Qué bueno, entonces están muy ocupados ahora, ¿no? Es nuestro tiempo de estar ocupados, así es. ¿Qué necesita si alguien quiere una cita? ¿Qué deben hacer? ¿Qué deben llevar? ¿Qué es el proceso? Sí, pues afortunadamente tenemos 6 ubicaciones y no necesitas cita para asistir a alguno de nuestros centros de impuestos. Es bueno hacer una cita porque obviamente si haces una cita, pues te atienden a la hora de la cita, pero si tú llegas sin cita previa, como quiera te podemos asistir. Los documentos que hay que llevar es la pregunta, ¿verdad? Pues es importante traer identificación con foto, obviamente las tarjetas de seguro social o las cartas de número ITIN, como también cualquier documentación que tengan que date cuántos fue sus ingresos, si es por medio de una W2 o si es por medio de una 1099 o si es por medio de que usted lleva un orden de cuánto está ingresando, si es que tiene un negocio propio y cuánto está usando en gastos. Muy bien. Y si tienen preguntas, pueden ponerlo en los comentarios y también siempre pueden llamar a nuestra oficina al 512-361-5885, 361-5885. Y cuando nos llamen, van a hablar con Roxana con sus preguntas. Ok, muy bien. Usted dijo que necesitaron traer sus W-2s o 1099s. ¿Qué son esos documentos? Son documentos, usualmente W-2 es cuando el empleador te va a dar una forma a principio del año, de todo el año que recorrió en el 2017, y esa forma data cuánto hubo en ingresos y cuánto se tuvo que sacar para el Seguro Social, o cuánto se tuvo que sacar para Medicaid, o cuánto dinero se tuvo que sacar para impuestos. Entonces es una forma, es como la más básica, pero en dado caso de que el empleador no te dé esa forma, tal vez el empleador te da un 1099 cuando eres un subcontratista o un contratista,
pero esas formas nada más datan lo que son los ingresos y no necesariamente que cuánto están sacando, porque usualmente en esos casos no sacan impuestos de cada cheque. Sí. O por otra parte, cuando uno tiene su negocio propio, pues no le llegan, le pagan en efectivo, o bueno, tienen ustedes sus gigs, ¿verdad? Por otras partes, y no hay necesariamente un jefe, usted a lo mejor es el jefe, y le pagan en efectivo o en cheques, y de esa forma pues nada más es llevar como un historial o un registro de cuánto me están pagando cada semana, cuánto estoy recibiendo, y si estoy comprando de cierta forma materiales o herramienta, o estoy comprando uniforme. Obviamente esos gastos también se pueden considerar para que se reduzca el monto de lo que es de impuestos. De igual forma, en la página de nosotros, communitytaxcenters.org, ahí se puede descargar una lista de las cosas que se tienen que traer. Entonces, si alguien tiene su propio negocio, la persona tiene que decir cuánto fue sus ingresos del año pasado y sus gastos. Correcto. ¿Qué pasa si los gastos son más que los ingresos? Sí, si los gastos son más que los ingresos, pues usualmente se toma lo que es una pérdida. Entonces, pues nuestros especialistas saben cómo datar eso en la declaración de impuestos y se toma una pérdida. Entonces, usualmente pues no se debe nada porque estás tomando una pérdida. Pero esto pasa usualmente cuando el negocio está empezando. Ajá. Ok, vamos a hablar de dependientes. Si alguien, ¿puede alguien reclamar a una persona que no tiene un seguro social? Así es, nosotros en los centros de impuestos podemos ayudar a aquellas personas que quieren declarar a alguien como dependiente, que no tengan un seguro social, por medio de aplicar por un número ITIN. Este número es nada más para hacer la declaración de impuestos, no te da un estatus legal, nada de ese tipo de cosas, pero te da la oportunidad de poder ponerlo como dependiente dentro de la declaración de impuestos. Ese proceso para sacar el ITIN nosotros lo hacemos también de forma completamente gratuita. ¿Y cuánto tiempo tarda para recibir ese número? Usualmente entre 6 a 8 semanas, pero la aplicación del ITIN va de la mano con una declaración de impuestos. Entonces no es como que puedo mandar mi solicitud para un ITIN y luego que me llegue, no. O sea, va al mismo tiempo que se está haciendo la declaración de impuestos, se está haciendo la aplicación para el ITIN. Va al mismo tiempo. Vamos a hablar de... Si yo estoy casada y mi esposo no tiene documentos, entonces vamos a aplicar para un I-10. ¿Cómo debo hacer mis impuestos? ¿Como head of household, married, filing joint? No sé cómo se dice en español. Sí, pues obviamente si es una persona soltera con hijos, hacen como cabeza de hogar. Si es una familia, están casados o bajo la ley de unión libre, entonces se hace como casados juntos, así se dice. Bueno, casados juntos, es un poco redundante, pero married filing jointly. Desafortunadamente por medio de los centros de impuestos comunitarios nosotros no hacemos casados separados. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que la persona obtenga el mayor beneficio de cuando declara impuestos. Entonces, eso es, si es una familia, es casados juntos. Ese es el estatus que se pone en la declaración de impuestos. Eso es lo que de la forma que van a obtener mayores créditos. Entonces, mayores créditos, pero realmente son saldos a favor. Eso significa que va a ser menos lo que se va a tener que pagar si es que hay un saldo que se tenga que pagar al IRS. Pero como quiera, nosotros en los centros de impuestos, nuestros especialistas les ayudan a determinar cuál es la mejor forma de hacer una declaración de impuestos. Obviamente si es un caso en el que están casados pero están no divorciados, pero ya no viven con él, o hay algún caso de violencia familiar, entonces sí hay formas de que se pueda hacer casados separados. Y para los casos de inmigración es muy importante poner la información correcta, porque vemos casos en nuestra oficina de parejas casados, pero el esposo, el ciudadano puso head of household, ¿cómo se? Cabeza de hogar. Cabeza de hogar, para
no tener problemas o complicaciones o algo así, pero eso puede perjudicar el caso de inmigración. Entonces es una decisión muy importante para casos de inmigración y deben como consultar con una organización como Foundation Communities o alguien que puede dar esos consejos, porque es cierto que hay muchas estafas o centros donde gente puede pedir ayuda con sus impuestos, pero no reciban información correcta o buena. Así es correcto. Usualmente, pues hay personas que llegan a ser como contadores que les pueden hacer una declaración de impuestos y pues se basan en lo que el cliente le está diciendo, no quiero que pongas a esta persona y quiero que lo pongas así, pues ellos le hacen caso al cliente. Pero no necesariamente significa que está correcto delante del IRS, entonces puede traer, puede perjudicar en los casos de procesos migratorios. Lo que nosotros hacemos, nuestros especialistas están preparados por medio de un entrenamiento muy extenso y tienen que ser certificados por el IRS. Entonces todo lo que se está haciendo es completamente legal y es completamente que sea correcto a la situación que se está viviendo, sino pues realmente las personas que lo hacen por fuera, alguien que le pagan, creen que esas personas van a dar la cara si hay algún problema y realmente no es así. Sí. Entonces toda la responsabilidad cae sobre el cliente. Entonces por eso nuestros especialistas están enfocados en hacer las cosas correctas. Sí, es el mismo en el mundo de inmigración. Hay notarios y estafas y siempre puede encontrar una persona que cobrar dinero para dar consejos, pero no tienen como licencia o certificación o entrenamiento, educación para dar la información a la gente. Entonces es muy importante tener confianza en la persona que está dando como los consejos. ¿Cuándo es cómo se dice, el deadline para meter los impuestos? Sí, la fecha límite para entregar los impuestos es el 17 de abril, entonces ya estamos a 17 2 semanas. Exacto, ya estamos muy cerca y pues es importante que vengan y hagan la declaración de impuestos antes del 17 de abril. Estamos abiertos también el 17 incluso y el 16. Más si de alguna forma no llegan a tener todos los documentos o no tienen tiempo, pueden venir con nosotros y podemos hacer lo que es una extensión. Nosotros les podemos ayudar a llenar una extensión para que el IRS así sepa que está esperando algunas otras formas o simplemente no tuvo el tiempo para hacer la declaración de impuestos antes del 17 de abril y así el IRS les da una extensión hasta mediados de octubre para poder hacer la declaración. Esa es una extensión muy importante para muchas personas porque es mucha documentación a veces. Ok, si no hice mis impuestos de los últimos 2 o 3 años, ¿qué puedo hacer? Sí, en el Centro de Impuestos podemos ayudar a hacer esos años previos, entonces no nada más el año actual, pero si tienen todos esos documentos, también tráiganlos y los podemos hacer este mismo año para años previos. Y si debo dinero a la IRS y no tengo el dinero para pagar, ¿debo esperar para entregar mis impuestos o qué debo hacer? Muy buena pregunta. Esa pregunta, bueno, en esa cuestión lo más importante es hacer la declaración de impuestos. No quiere esperarse a no hacerla en lo absoluto porque no tiene el dinero, sino en el peor de los casos, pues sería empezar un plan de pagos. Sí. Pero siempre es importante hacerla, aunque no tenga el dinero, es mejor hacerla. Estoy de acuerdo, con ella porque en los casos de inmigración es mejor entregar los impuestos y tener una deuda, y estar en un plan de pagos. Por ejemplo, si alguien está pidiendo ciudadanía y debe un poco al IRS, pero puede mostrar que ha estado haciendo sus pagos, puede todavía obtener su ciudadanía, pero lo importante es que hizo sus impuestos y está haciendo sus pagos. Yeah. Muy bien, ¿dónde están sus oficinas y sus horas y cómo podemos encontrarlos? Claro, pues nuestra página web tiene toda la información, es communitytaxcenters.org. Tenemos 6 ubicaciones alrededor de Austin, al este, al sur, al norte, incluso una en Grand Rock.
con eso dicho, tenemos nuestros horarios son muy extensos, estamos durante la mañana, las tardes e incluso los fines de semana para las personas que no pueden venir durante la semana. Y pues toda la información la pueden encontrar de nuevo communitytaxcenters.org o el número 211. El 211 tiene acceso a encontrar todas las ubicaciones, entonces usted le puede dar su código postal y ya ellos le van a decir cuál le queda más cerca, y de esa forma ellos también tienen acceso a nuestra portal de citas, si es que quiere una cita. Como le mencionaba hace rato, no es necesario hacer cita, pero ellos tienen acceso a todas las ubicaciones y le pueden decir cuál le queda más cerca. Qué bueno, y siempre nos pueden llamar con preguntas sobre asuntos de inmigración al 512-361-5885 y van a hablar con Roxana. Gracias por estar aquí, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, Stephanie. Adiós.